Buenos días, señorías, comparecientes y promotores de la iniciativa legislativa popular por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. En primer lugar, quisiéramos agradecer a los grupos parlamentarios que nos permitan dar la opinión del Consejo de la Juventud sobre esta iniciativa, que viene avalada por miles de ciudadanas y ciudadanos, hecho este que, sin duda, contribuye a enriquecer el debate democrático y acerca las instituciones a la ciudadanía. Por lo que respecta al contenido de la ILP, debemos decir, en primer lugar, que al Consejo de la Juventud del Principado de Asturias le parecen importantes todas las medidas y propuestas que se puedan adoptar para ayudar a las mujeres embarazadas. Dicho esto, también cabe decidir que desde nuestra dilatada trayectoria de trabajo en el ámbito de la educación afectivo-sexual, que se retrotrae hasta finales de los años 80, no consideramos la estrategia más adecuada la creación de una red de apoyo a la mujer embarazada, disociada de lo que realmente creemos necesario, la consolidación de una red pública de información y asesoramiento afectivo-sexual que garantice un respaldo a jóvenes y adolescentes en el derecho a una información objetiva en todos aquellos aspectos vinculados a sus relaciones afectivas y sexuales, incluido, entre otros muchos, el derecho a la maternidad, así como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos legalmente establecidos. En este sentido, creemos que la red que hay que potenciar y, si cabe, coordinar más adecuadamente es la que configuran los centros de orientación familiar, los centros asesores de la mujer, los equipos de servicios sociales y las oficinas de información juvenil. Los y las profesionales de estos centros han desarrollado y desarrollan, a veces hasta en las condiciones más adversas, un trabajo encomiable y absolutamente profesional. Nos resulta extraño que en los tiempos que corren de recortes en servicios públicos esenciales, con una ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que ha generado y seguirá generando mucha incertidumbre sobre el futuro de muchos de estos servicios existentes para jóvenes y adolescentes en el ámbito municipal, se pretenda crear una nueva red de apoyo a la mujer embarazada con centros específicos por parte de ONGs o formando parte de centros asistenciales y sanitarios públicos y privados. Para el Consejo de la Juventud, lo que se debería hacer es desarrollar en todos sus términos el título 1 y el título 2 de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Con el desarrollo de las políticas públicas, sobre todo en el ámbito sanitario y educativo, que se recogen en la citada ley y en la estrategia de salud sexual y reproductiva que de ella emana, además de dotar los recursos necesarios a las comunidades autónomas para el adecuado desarrollo de la misma, ayudaríamos a situar el debate en sus justos términos. Por abundar en los ejemplos, el artículo 9 de la ILP que hoy analizamos establece que el Gobierno del Principado de Asturias facilitará la existencia de un teléfono de acceso general gratuito, específico o incluido en el de información general del Gobierno del Principado de Asturias que permita a cualquier embarazada conectar con la red de apoyo regulada por la presente ley. Pues bien, desde el Consejo de la Juventud llevamos años reivindicando la existencia de un teléfono de atención permanente en el ámbito de la información sexual y reproductiva, dirigido a la población joven y no tan joven. Creemos que este teléfono cubriría todas las necesidades de información de la población en estas materias, porque cabe preguntarse si no es igual de importante que una mujer pueda acceder de forma inmediata a la información, por poner solo un ejemplo, sobre administración de antirretrovirales en caso de sospecha de posible infección por VIH, que, como proponen los impulsores de la ILP, acceso inmediato a la información sobre medidas de apoyo a la mujer embarazada. En los últimos 3 años, nuestro servicio asesora por WhatsApp en las noches de verano, asesora online y asesora presencial han recibido más de 1.200 consultas vinculadas al ámbito de las relaciones afectivo-sexuales y a la salud sexual reproductiva. Las consultas, como pueden imaginar, son muy diversas y las mujeres jóvenes preguntan sobre muy diversos asuntos, que incluyen, como no, aspectos vinculados a embarazos, en unos casos deseados y en otros no deseados, ayudas en caso de maternidad e información sobre interrupción voluntaria del embarazo. En todos los casos hay un absoluto respeto al derecho a decidir de las mujeres sobre su embarazo, poniendo a su disposición toda la información y recursos existentes que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Consideramos que esta iniciativa no fomenta relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, ni fomenta en absoluto una sexualidad responsable. No es razonable que se pretendan impulsar campañas dirigidas a varones adolescentes para motivarles a asumir su responsabilidad como causantes del embarazo. Dice la ILP textualmente, transmitiendo lo injusto de dejar a su pareja sola ante el embarazo. ¿Y después qué? Se acaba el problema en el parto, señorías.
¿Se les acaban a las mujeres los problemas en este momento si es que libremente hubiesen decidido continuar con el embarazo? ¿O es que estas campañas van a conseguir que los varones adolescentes asuman una paternidad responsable más allá del periodo del embarazo? Tampoco se tiene en cuenta que en este país las familias son plurales, diversas y que nos podemos encontrar con familias monoparentales, en las que la mujer haya decidido ser madre en solitario y también en el caso de las familias de lesbianas, etc. No consideramos que se deba elaborar específicamente un plan de apoyo a la embarazada. Para nosotras y nosotros, los instrumentos de los que se deben dotar las administraciones para conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres son los planes de igualdad en los distintos niveles de actuación. Es dentro de estos planes, con la adecuada dotación presupuestaria, donde se deben incluir las medidas para todas las mujeres y en todos los ámbitos, entre ellas para las mujeres embarazadas. Con seguridad que existen muchas lagunas y se podrían destinar más recursos, pero creemos que existen las estructuras necesarias sin necesidad de crear otras nuevas. Señorías, represento hoy aquí un organismo muy plural, en el que participan asociaciones y organizaciones de todo tipo, en gran diversidad ideológica y con distintos puntos de vista sobre este asunto, pero desde el respeto a cada una de ellas y sus opiniones en estos asuntos, mayoritariamente el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias aboga por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entiende que la maternidad es un derecho, no una obligación, y que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su embarazo y a interrumpirlo si así lo ha decidido, en los términos legalmente establecidos. Nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Elvira Muslera, de la Subdirección de Asistencia Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Buenos días y gracias por esta invitación.